Para mí el confundir el consumo de la adicción está en la base de lo que después se plantea inclusive a nivel de la concepción de la patología de la adicción en sí, confundiéndola como una cuestión ligada a determinados consumos o a determinadas sustancias particularmente, ¿no? Entonces lo primero, esto de poder diferenciar el consumo de la adicción me parece fundamental, porque cuando hablamos de la adicción estamos hablando propiamente de una patología mental. No estamos hablando de un problema concreto. Un problema concreto y que tiene que ver con un diagnóstico, digo, en salud mental, una perturbación, si se quiere. En cambio, la cuestión del consumo es algo que nos atraviesa a todos como sociedad, ¿no? Esto de que vivir en una sociedad de consumo, el consumo está promovido por los medios de comunicación, por las publicidades, pero también muchas veces por la familia, por los amigos, ¿no? El consumo media la conducta y los encuentros humanos, ¿no? Nos juntamos a tomar una cerveza, nos juntamos a comer un asado, nos juntamos a un mate con chipa. Digo, la cuestión del consumo está atravesado, ¿no? De la misma manera que el consumo muchas veces se presenta también como una forma de obtener cierto placer inmediato o una forma de sobrellevar determinadas angustias, ¿no? Desde pastillas psicofarmacológicas hasta rendí mal un examen, me fue mal, me compro un accesorio, me compro una prenda de vestir o me compro un helado, no sé, un mal de amores, me compro un helado como para pasar el mal momento, ¿no? Entonces las cuestiones del consumo forman parte de nuestra vida, ¿no? Y que está muy arraigada en la sociedad. Entonces me parece injusto pensar que la cuestión del consumo, que se confunda con la adicción. Con una adicción. Totalmente, porque ahí si no nos quedamos empantanados en un campo donde parece que todo es lo mismo y no lo es, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista de lo terapéutico, es muy importante diferenciar. Después podemos determinar si el consumo es problemático o no es problemático, pero en principio tenemos que diferenciarlo de la adicción. Fenomenológicamente, desde lo observable, un adicto y un consumidor se presentan iguales. Uno ve una persona consumiendo algo, digamos, ¿no? Justamente la diferenciación tiene que ver por ahí con hilar fino, ¿no? Con un acercamiento a la situación de consumo y ver qué vínculo establece la persona con ese objeto de consumo, ¿no? Y ese objeto de consumo podemos pensarlo en términos de sustancias, pero también podemos pensarlo en términos de acciones, como el juego, el trabajo, la comida, el sexo, bueno, cualquier tipo de objeto de consumo. La adicción como patología mental tiene su origen en la palabra, en un origen etimológico, ¿no? Adicción, que significa lo no dicho. Un poco lo que inspiró mucho esta columna fue un poco la entrevista con la periodista... Con Raquel. Exactamente, con Raquel. Donde ella fue planteando algunas cuestiones que tomé nota porque me parecían interesantes para justamente poder pensar, ¿no? Este padecimiento. Y bueno, ella habló de cómo ese consumo se terminaba asociando ideas de muerte, cómo cualquier situación o cualquier motivo se asociaba a una cuestión de consumo, ¿no? De momento dice, las personas que sufrimos de adicción se nos presenta todo el tiempo, con las drogas, con el alcohol, con la comida, con el trabajo, con las relaciones humanas, ¿no? Entonces me parece muy interesante poder pensar este vínculo que se hace en el consumo, particularmente en la adicción, ¿no? En el caso de la adicción particularmente, el consumo es compulsivo, ¿no? Y como toda patología mental, cuando hablamos de que es compulsivo, nos referimos a que no se hace con control, ¿no? Toda patología mental tiene esto de la ajenidad, de no sé por qué me pasa esto, qué me está pasando con esta situación, qué me está pasando con este consumo, ¿no? Por eso históricamente a las patologías mentales se los asociaba con posesiones demoníacas, claro, ¿no? Porque era como una fuerza externa que me dominaba, que te poseía, claro. Que te poseía. Un poco algunos discursos todavía se siguen presentando en relación a determinadas sustancias, ¿no? Es la droga que te consume, es la droga que te domina, o el alcohol que te domina, o alguna sustancia. Y en realidad las sustancias son sustancias inanimadas, no tienen la capacidad de dominar a nadie, ¿no? A mí me parece muy interesante el concepto de sustancia adictible, no sustancia adictiva, ¿no? ¿Adictible por qué? Y bueno, porque esa sustancia es susceptible de terminar en una adicción. Es susceptible de, eso no quiere decir que el consumo automáticamente te va a transformar en un adicto, ¿no? Hay un autor, Juan Fernández, que seguimos bastante en mi equipo de trabajo, que plantea justamente que el adicto es aquel que se queda pegado
donde otros se divierten, donde otros simplemente consumen, ¿no? Entonces, ahí es donde se debe centrar la atención, en el vínculo que desarrolla la persona con determinada sustancia, con determinado acto. No en sí el acto o la sustancia, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta cuando deja de ser un consumo para empezar a ser una cuestión problemática? Bueno, en parte yo diría con el fenómeno de ajenidad, ¿no? Esto de se me está yendo de las manos, no lo puedo controlar, no sé qué hacer con esto que me está pasando, ¿no? Esto que muchas veces a uno lo avergüenza, esto que muchas veces a uno le da culpa poder contarlo, ¿no? En el caso de la patología, todas las patologías mentales tienen esta cuestión de cierta sensación de descontrol sobre una conducta propia. Y ese descontrol justamente a veces se pone del lado de la sustancia en vez de ponerse del lado de la persona, claro, ¿no? Que ejerce este tipo de acción, este tipo de consumo con descontrol. Entonces yo pondría en la base de la patología la cuestión de la compulsión, ¿no? El descontrol en el consumo, esto de que todo me lleva a tal cuestión, ¿no? Y donde todas las áreas de la vida del sujeto quedan como atrapadas en torno a un determinado consumo, ¿no? En cambio, mientras que otros consumidores simplemente consumen en un contexto determinado, y las otras áreas de la vida se terminan imponiendo como más importantes. ¿Qué quiere decir? Que una persona puede consumir alcohol y no por eso va a dejar de trabajar o va a faltar al trabajo, no por eso va a descuidar o desatender a sus hijos, no por eso se va a levantar a la mañana y va a buscar alcohol, ¿no? Entonces, por eso me parece interesante hacer hincapié en esta cuestión del vínculo de la sustancia, el vínculo del sujeto con la sustancia y no estigmatizar directamente la cuestión del consumo de una sustancia determinada. Queda claro, Nico, cuando explicás, por ejemplo, con el tema del alcohol, pero llevo lo mismo que acabas de explicar, lo llevo al uso del celular. Totalmente. Las tecnologías, pues hablé del trabajo, el uso de las tecnologías, las pantallas, ¿no? Los reels. Por eso me parece que seguir atacando al objeto de consumo nos desentiende y nos aleja cada vez más de la raíz del problema, que tiene que ver con la persona, ¿no? Con este vínculo, decía yo, que hace la persona con un determinado consumo. El punto es, ¿por qué esta persona genera este consumo tan compulsivo y otras no? Y un poco esa pregunta tiene su respuesta en la historia de vida de la persona. Claro. En la historia de vida y en lo no dicho, ¿no? La periodista justamente hacía hincapié en esta cuestión de lo no dicho, de la adicción como lo no dicho, y la importancia de tomar la palabra, de poner en juego la palabra, ¿no? Cuando uno tiene un problema en la vida, uno lo resuelve pensando, analizando la situación y en función de eso, buscando soluciones para enfrentar una determinada problemática. Ahora, todo ese pensamiento, ese análisis se basa y se apoya en la palabra. Cuando yo no utilizo la palabra, cuando yo no hablo de mi problema, claro, yo no lo puedo pensar, no lo puedo analizar. Si no lo puedo analizar, no le puedo buscar soluciones y no lo puedo enfrentar. El adicto va por la vida acumulando problemas por no ponerlos en palabras. Entonces, vuelvo a hacer hincapié en esto que decía la periodista, ¿no? De la importancia de hablar, la importancia de pedir ayuda, la importancia de charlarlo con alguien, la importancia de tener la valentía de poder superar la vergüenza, la culpa, ¿no? Y poder poner en palabras la situación. La solución está ahí, no está en pastillas, no hay recetas mágicas, ¿sí? Y es un fenómeno absolutamente humano y se resuelve de un modo humano. Por eso la importancia de los vínculos y de la palabra. Muchísimas gracias, Nicolás. A vos. Hacemos una pausa y seguimos con más Plural.